Hermanos, vamos a volver a la carta a los Colosenses. Vamos a seguir meditando en esa carta que estuvimos el domingo pasado. Así que vamos a Colosenses capítulo 1. Entonces, hoy vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 14. Vamos a leer, pero yo quiero dar una breve introducción. Ok. Creo que todos los que estamos aquí, todos estuvimos el domingo pasado. Entonces, vamos a seguir siempre en el tema el antes y después del sacrificio, hermano. Hoy vamos a hablar un poco acerca del reino de los cielos. Entonces, quiero dar una breve introducción, un breve resumen de lo del domingo pasado. Estuvimos diciendo que el apóstol Pablo escribió esta carta a esta iglesia de la ciudad de Colosas. Por eso la carta se llama Colosenses. Y hablábamos de un hermano que se llama Epafras, quien fue que evangelizó esta iglesia. Así como esa persona que llegó a evangelizarte a ti y a hablarte de Cristo, así esta persona fue a este lugar. Se llamaba Colosas, una ciudad gentil. ¿Qué es gentil? Una ciudad que no era parte de Israel. ¿Okay? No tenían el mismo Dios de Israel. Entonces era una ciudad gentil. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio se predicó en este lugar, lo recibieron, y Pablo escucha testimonios desde donde él está y da gracias a Dios por ellos, porque estaban moviéndose, les dice en los primeros versículos, en la fe y en el amor. Dos frutos del Espíritu: la fe y el amor. Él está contento, él está orando, dando gracias por ellos, porque ellos están creciendo, los frutos se están manifestando. Porque eso es el gol del evangelio, que los frutos del Espíritu se vayan ¿qué? Manifestando. Y en esta iglesia los frutos del Espíritu se estaban ¿qué? Manifestando. Diga conmigo: en mi vida los frutos se manifestarán. En el nombre de Jesús. Y Pablo está alegre, muy alegre. ¿Quién no va a estar alegre? Y él les dice: ustedes recibieron la palabra de verdad. Wow. Recibir la palabra de verdad. Debemos recibir la palabra de verdad y experimentar la gracia verdadera. Experimentar la gracia verdadera. Qué hermoso es eso. Experimentar ese amor de Dios. Y uno dice: ¿por qué me amas así? Claro, no hemos hecho nada bueno para que nos ame. Nos ama por gracia, porque Él es amor. La Biblia dice que Dios es amor, amén. Entonces Él nos ama porque Él es amor. Y ellos experimentaron esta gracia, lo recibieron y fueron salvos y siguieron creciendo en la fe y en el amor. Pero eso sí, diga conmigo esta palabra: no es suficiente. Debo avanzar. Lo siento, una vez más. No es suficiente. Debemos avanzar. Amén. Mira lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 8 en adelante. Colosenses capítulo 1, del versículo 8 en adelante. Mira qué hermoso lo que vamos a leer. Quien también nos ha declarado, leamos juntos, hermano, aquí está en la pantalla o lo puede tener en su Biblia. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras le dijo a Pablo de que estos muchachos andan caminando en el amor, en el Espíritu. Es decir, son del Espíritu y andan por el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, le dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo aquí está orando por una transformación, un cambio de mente de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que usted y yo vamos a conocer la voluntad de Dios cuando nuestra mente sea renovada.
Entonces Pablo está orando aquí lo mismo que oraba por todas las iglesias, y lo mismo que yo oro por usted y por mí, para que su mente sea renovada en el nombre de Jesús. Su mente sea cambiada, sus pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Porque, hermano y hermana, el recibir a Cristo, ese es para eso, para que nuestro espíritu ministre nuestra alma, nuestra mente, y podamos pensar diferente. Y dice, como dicen en la Biblia, tal es el pensamiento del hombre, así es, conforme a lo que usted piensa y cree, así vive también. Mira, Pablo está orando entonces que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en todo. Pero hay un propósito: para que andéis como es digno del Señor. ¿Quién quiere andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Alguna vez has dicho, Señor, quiero agradarte? Yo le he dicho muchas veces, quiero vivir para agradarte a ti. Llevando fruto en toda buena obra. Eso es vivir por la fe. Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces ellos tenían una fe viva, verdadera. Le está diciendo Pablo, quiero que crezcan y que lleven fruto para toda buena obra. Pero ya estaban teniendo buena obra, estaban creciendo en el amor. Ok, sigamos. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir de que cuando yo conozco al Señor un poco, necesito conocerlo más. Si ya lo conocí un poquito y yo digo, wow, si esto he aprendido hasta aquí tan hermoso, ha de haber algo más. ¿Sabe lo que hizo en una parábola? Antes de que continuemos, ahí está el hermano. Hay una parábola acerca del reino de Dios que dice que un hombre encontró un tesoro. ¿Qué encontró un hombre? Y dice la palabra de que cuando lo encontró, lo escondió otra vez y se fue y vendió todo lo que tenía y compró todo el terreno. Y esa es una parábola que Jesús contó. Dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro. Entonces, hermano, cuando usted encuentra algo dentro del reino de Dios, usted después lo quiere todo. Dice, wow, si esto está aquí, ¿qué más ha de haber en todo el terreno? Uno experimenta a Dios y quiere más de Dios. Experimentas la bondad de Él y dices, si esto es apenas comenzando, ¿qué será más adelante? Hermano, ¿quiénes han experimentado la bondad de Dios? Te digo, no es nada a lo que Dios realmente tiene para ti. Así que mi consejo para ti es: pide todo, ve por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Siguiente. Y aquí el Pablo, recuérdense que Pablo está orando. Esto es la oración de Pablo: que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pregunta, déjalo ir, hermano, un momento. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la paciencia y la longanimidad? ¿Qué son ellos? La fe y el amor, ¿qué son? Entonces, ¿esto qué es? Frutos del Espíritu. A mí me parece interesante que Pablo ora para que ellos sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia es la capacidad de poder esperar en Dios. ¿Es fácil eso, hermano? Y longanimidad es una paciencia más larga todavía, que esta le ayuda a usted a mantenerse firme, esperando aún en medio de tribulación, que es cuando más cuesta esperar, ¿verdad? Hay un hombre llamado Saúl. El profeta Samuel le dijo: espera que yo venga para hacer el sacrificio. Y Saúl se vio presionado por el ejército y todo, y a la última hora no supo esperar y se sintió presionado e hizo el sacrificio. Vino Samuel y le dijo: locamente has hecho. Hermano, si nosotros no tenemos paciencia y no tenemos esos frutos de la longanimidad, vamos a actuar muchas veces de manera locamente, como la palabra dice, de manera desesperada. Pero me llama la atención de que, mira, hay frutos del Espíritu que se necesita la manifestación del poder
para poder hacerlo. Y uno de ellos son la paciencia y la longanimidad. Así que si usted no tiene eso, dígale: fortaléceme con todo poder. ¿Cuánto le dicen así al Señor? ¿Alguien puede pedírselo en este momento? Fortaléceme con todo poder, Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque si no tengo esos dos frutos, desisto de la fe. Así dice la parábola del sembrador. Viene la aflicción, viene la cosa, y dice que desisten, paran, se detienen. La semilla es robada. Usted no quiere desistir, ¿verdad? Usted no quiere perder, no quiere salirse del camino de Dios, ¿verdad? Nadie quiere. Nadie quiere. Si usted le pregunta a cualquiera, dice: no, claro que no. La pregunta es: ¿qué está haciendo para permanecer? Mira, tenemos a un Pablo aquí. Diga conmigo: intercediendo. Pablo está intercediendo por esta iglesia, porque él sabe las cosas que hay en esta ciudad, y ya la vamos a ver. Ok, entonces vamos a buscar eso: tener paciencia y longanimidad. Y esta es la actitud que Pablo ruega que estén: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, hermano, aquí Pablo ya se fue un poco. Si Pablo al principio, en los primeros versículos de Colosenses 1, él da gracias porque ellos están caminando en el amor y la fe. Gloria a Dios. Pero Pablo aquí está elevando más, porque aparte de solo estar haciendo eso, hoy les está diciendo: para que seamos aprobados para participar, es decir, para trabajar también en aquello que Dios tiene para mi vida. Propósito, misión en este mundo. Mira, para participar de la herencia. ¿Qué es la herencia? Lo del cielo y en la tierra. La misión. Dios tiene un propósito para ti, para todos ustedes aquí en la tierra. Y Él quiere hacernos participantes. ¿Qué necesito? Ser fortalecido en todo. Porque cuando usted participa del reino de los cielos, vienen cosas que a veces te quieren hacer huir, rendirte. Y eso no es profecía, esa es realidad. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Siempre el diablo se va a levantar para que usted desista y se aparte del camino de la fe. Pero Dios quiere hacerlo participante. ¿Alguien quiere participar? Gloria a Dios. Que así sea en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Siguiente. ¿Puede leer conmigo con voz de trompeta este versículo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Una vez más, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Wow. ¿A dónde fuimos trasladados? ¿De dónde venimos? Pero no solo de las tinieblas, sino de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Wow. ¿Alguien puede agradecer por eso? No es cualquier cosa que estamos diciendo, hermano. Potestad. Mira, es por eso que tú y yo decíamos, o puedes decir: ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué? Porque hay una ¿qué? Potestad. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que somos trasladados al reino de su amado Hijo, para que nosotros tengamos potestad por sobre todas las cosas. Mira, y aquí es donde empieza el mensaje, hermano. Dígame el nombre de una ciudad, cualquier ciudad. Marieta. Dígame una ciudad de Honduras, hermano. Tegucigalpa. Llegó Pablo a Tegucigalpa. Llegó Epafras a Tegucigalpa. ¿Y sabe lo que encontró? Encontró lo mismo que encontró
ese hombre en la ciudad de Colosas? Encontró una comunidad religiosa. Porque Colosas, esta ciudad, era religiosa. En otras prédicas más adelante vamos a estudiar eso. Pero ellos tenían culto de adoración a los dioses que ellos creían. ¿No es así la ciudad de Tegucigalpa? Entonces es igual que la de mi país. Se adoran diferentes dioses, creencias, cultos, religiones. Entonces, ¿qué llevó este hombre que les predicó a ellos? ¿Les llevó otra religión? No. Él les llevó una persona. Les llevó la persona de Cristo Jesús. Él no les llevó otra religión. ¿Qué llegó a tu casa? ¿Una religión o una persona? Piensa. ¿Qué llevó este hombre? Este hombre no llegó con otra religión más. Este hombre llegó a establecer un reino. Y llevó un rey. Diga conmigo, embajador. Embajador es alguien que presenta la cultura del país que representa. Entonces, el hermano Epafras llegó a Colosas, ¿a qué? A representar la cultura del reino de Dios y a su rey. Pongan mucha atención. Ok. Esta ciudad estaba bajo el reino de las tinieblas. Y este hombre Epafras llevó el reino de la luz, el cual su rey es Cristo Jesús. Por lo tanto, usted y yo no necesitamos otra religión. Diga conmigo, pero fuerte, hermano. Yo ya no perteneceré a una religión. Perteneceré a un reino, el reino de los cielos. Amén. Yo quiero que le dé un aplauso fuerte a Jesucristo. ¿Sabía usted que los pueblos antes, los países grandes, colonizaban otras tierras? Llegaban, mandaban personas para que llevaran y representaran la cultura, y colonizaban, tomaban control del territorio y les enseñaban todo lo de ese país. ¿Cuál era la intención? Expandir su territorio. El mundo, los países del mundo lo hacen para sus propios intereses, obviamente, pero convertían a las personas que estaban ahí conforme a la cultura que había llegado a ellos. Miren los españoles con nosotros, nos trajeron la religión, el idioma. Hablamos español porque ellos nos enseñaron el español. Venimos de la tradición porque ellos trajeron la tradición. Es decir, nos trajeron su cultura y la recibimos. Cuando tú la recibes de todo corazón, la estableces en tu casa, ¿verdad? Cuando tú recibes la cultura del reino que te están presentando, la recibes en tu casa. ¿Y cuál es el problema si es una cultura mala? Es que tus hijos están mirando. Eventualmente ellos van a hacer lo mismo, y ellos van a, de generación en generación. El reino de los cielos funciona así. Dios Padre
para representar su reino en la tierra, mandó gente también. Y su nombre es Cristo Jesús. Y cuando usted tiene a Cristo Jesús dentro de usted, puede vivir la cultura del reino de los cielos. Entonces, pregunta: ¿por qué no estoy viviendo la cultura del reino de los cielos? ¿Será que tengo a Jesucristo dentro de mí, pero prefiero vivir en la carne, viviendo en la cultura de este mundo todavía? ¿O simplemente no hay un Cristo dentro de mí? Pablo dijo así: ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dijo. Es decir, lo que vivo estando en este mundo, lo vivo basado en los principios y la cultura del reino de los cielos. Pablo llegaba a todas las ciudades: Éfesos, Tesalónica, Atenas, Colosas. Él no llevaba una religión, llevaba el reino de los cielos. Él llevaba el gobierno. Él era un embajador representando la cultura del reino de los cielos. ¿Sabe? Una vez llegó a una ciudad llamada Atenas, creo, y les dijo: wow, ustedes son bien religiosos aquí. Les dijo: mira, los llamó religiosos. Nosotros, hermano, y esto lo voy a reconocer públicamente, y usted también, si ha sido así, inclúyase. Hemos sido demasiado religiosos. Ahora vamos a ver, para que identifiquemos y diga: sí, la verdad he sido. Mira, voy a mencionar unas señales de que una iglesia está, o la familia. Esto puede usarlo, lo usamos para iglesia como cuerpo, y también puede usarlo para su casa, porque usted, su primera iglesia es su casa, ¿ok? Entonces, señales de que una iglesia está colonizada por algo distinto al reino. Hay un gobierno humano, decisiones basadas en emociones más que en la oración. Principio del reino: depender de la oración. Pero cuando yo estoy viviendo una vida religiosa, no estoy usando el principio del reino, que es la oración, sino que me muevo por emoción. Cultura religiosa: rituales sin vida, tradiciones sin transformación, control y manipulación. Mira, a veces líderes que gobiernan como imperio, no como siervos. Falta de misión, actividades sin propósito, programas sin fruto, pérdida de identidad. La iglesia se parece más a la cultura del mundo que a Cristo. Ausencia de poder espiritual, no hay transformación, solo hay entretenimiento. ¿Sabe? Yo pensaba en esto. ¿Cuántos conocen ese restaurante muy rico, el Subway? Todos, ¿verdad? Mira, si usted tiene mucho dinero, usted puede comprar la franquicia y abre un restaurante usted también, con el mismo nombre. Compra la franquicia, abre el restaurante, pero eso sí, usted se va a someter a las normas, leyes, ingredientes, logotipo. Es decir, usted no tiene derecho a cambiarle nada, porque ya está establecido. Si usted le cambia, lo arruina. ¿Sabe? El problema, ellos son más fieles que la iglesia muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia lamentablemente hizo esto: sacó la palabra que una tan sola vez se menciona en la Biblia, que está en Hechos de los Apóstoles, la palabra cristianos, y tomó la franquicia del nombre cristianos, la coloca en su casa o en la iglesia, pero cambia las leyes y vive conforme a sus propias o nuestras propias leyes. Triste, ¿verdad? Diga conmigo: eso es triste. Agarró el nombre cristiano, iglesia cristiana,
En la refrigeradora de mi casa, en esta casa gobierna Cristo. Jehová es mi Señor, nada me faltará. En la refrigeradora o en pancartas, mi casa y yo. Pregunta: ¿se está pasando eso realmente en mi vida? Así es como me doy cuenta que no estoy viviendo en el reino de los cielos, aunque estoy siendo salvo. Es decir, Jesucristo dice a la derecha, yo voy a la izquierda. Jesucristo dice adelante, yo voy atrás. Es decir, compré la franquicia de cristianismo, pero compré el derecho a cambiar las leyes yo, y vivir conforme a como se acomode a mi programa. O sea que son más fieles los que compran las franquicias de esos restaurantes. Porque ellos no tienen ningún derecho a cambiarle nada. Esa es política. ¿Qué pasa cuando el reino de los cielos llega a una casa o a una iglesia? La iglesia recupera su identidad. Cristo toma el trono. La palabra recupera la autoridad. Porque usted puede amar y decir yo amo la Biblia. Me encanta la palabra. Otra cosa es obedecer la palabra. El Espíritu Santo recupera la libertad. Wow, o sea que a veces le quitamos la libertad al Espíritu Santo. Mira. Porque lo encerramos en una cajita y decimos, no, es que tiene que ser así, porque eso no es de Dios. Iglesia cristiana, rarará. Pero aquí hacemos las cosas como yo. Por eso hay tanto, lamentablemente, tanto nombre. Por eso nuestra iglesia no es una iglesia denominacional. Ven, nuestra iglesia no se llama, no es, ni quiero mencionar nombres de denominaciones, pero no somos denominacionales. ¿Sabe por qué? Queremos ser una iglesia del reino de los cielos. Queremos ser una iglesia que Cristo Jesús tome el trono, no un sistema religioso de normas humanas. ¿Qué pasa cuando el reino de los cielos llega a mi casa y lo recibo realmente? El Espíritu Santo recupera libertad. La misión recupera urgencia. Hay una misión para que cumplir. Hay amor. ¿Cómo hago para descolonizar una iglesia que está colonizada por la cultura del mundo? ¿Sabe lo que debe de haber? Arrepentimiento del cuerpo, todo. Así hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos decían, Señor, yo y el pueblo hemos pecado. ¿Y sabe? Nosotros hemos pecado, hermano, caminando en el reino de los cielos a nuestra manera, no basado en las leyes, en los principios que están en este precioso manual que es nuestra Constitución. Arrepentimiento corporativo. Reconocer que Cristo no ha sido el rey. Es de comenzar reconociendo, hermanos, que Jesucristo realmente no ha sido el rey de nuestras vidas. Pero le hemos dicho, el Señor es mi rey y mi todo, mas no está siendo reflejado, porque siempre hago lo que yo quiero. Restauración de la palabra, volver a la escritura como autoridad. Lo que dice la Biblia, eso es. No podemos cambiarle. Dependencia del Espíritu. Oh, wow. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿sabe lo que le encanta al hombre? Independencia. No le gusta depender de nadie. Y eso es lo que se perdió en el jardín.
la dependencia. Serás igual a Dios, le dijeron. Entonces dijo, entonces no vamos a necesitar un Dios. ¿Sabe? Todos nosotros queremos aquí a un Salvador. Todos queremos a Jesús como nuestro Salvador. El Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que da trabajo, el Dios que da todo. Pero cuando se trata de Señor, ahí no nos gusta mucho. Y en un reino hay un rey, hay un Señor y hay siervos. Y aquí, ¿quién es el Señor y quiénes son los siervos? Nosotros somos los siervos y Jesucristo es nuestro Señor. Pero Él mismo dijo, muchos dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, dijo. ¿Se parece a nosotros, sí o no, esos versículos? Mira, yo oro para que usted y yo seamos una iglesia, y yo quiero que reciba esto en el nombre de Jesucristo. Yo oro para que usted y yo seamos una iglesia gobernada por Cristo, en donde si decimos que somos una iglesia cristiana, una iglesia de Dios, entonces que gobierne Cristo sobre nuestra vida. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia alineada con la palabra, encendida en la misión y de hacer discípulos. Una iglesia que sale solo de tener la comodidad y buscar su propia comodidad, marcada por el amor, que es la base de hacer todo, y conocida como una embajada del reino. Pablo dijo que él era un embajador del reino de los cielos. Usted y yo hemos sido llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Hermano, presentar el reino a otras personas. Esa es la misión. Pero ¿sabe cuál es el engaño de nosotros? Es que la misión para nosotros es the American Dream, el sueño americano. Tener. Tengo uno, tengo que tener dos. Tengo dos, tengo que tener insaciable, y podemos seguir toda la tarde. Pero cuando nuestra vida se alinea al reino de los cielos, ya nuestra búsqueda es agradarle a Él, vivir para Él, servirle a Él y preguntarle: Rey, ¿qué puedo hacer? Mientras que la Biblia dice que buscad primeramente el que dice el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a venir por añadidura? Todo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dígame alguien, ¿qué hacemos nosotros? Y si queda tiempo, buscamos el reino. Entonces todo nosotros lo hacemos complicado y está fácil. Pero ¿sabe lo más hermoso, hermano? Es que cuando estamos pequeñitos, decimos: papá, dame, ¿verdad? Papi, dame, mami, dame, deme. Somos niños. Jesucristo nos entiende. Podemos pedir, Él nos entiende. Pero sabe, yo declaro esto: cuando usted vaya creciendo, a medida vaya creciendo espiritualmente, como decía la palabra, que crezcamos en el conocimiento de Dios, ¿sabe qué? El dame lo de aquí va a parecer ir secundario, y usted le va a decir: Padre, dame sabiduría e inteligencia. Porque solo con sabiduría e inteligencia espiritual puedo caminar en el reino de los cielos. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Oh, estoy en un reino nuevo. Debo caminar en el temor del Señor. No con miedo, es temor reverente. Mateo, póngame Mateo capítulo 13. Espero no equivocarme, si hay alguien que me ayude. Quiero buscar la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 18.
Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, decía la palabra. Ha habido una mudanza espiritual en nuestra vida. Pablo le dijo a esta iglesia de Colosas: hey, ustedes han sido mudados, trasladados, estaban en las tinieblas, mas ahora espiritualmente el reino está en ustedes. Ok, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Siguiente. ¿Puede leer fuerte conmigo el versículo 19? Ok, vamos a leer solo lo primero una vez más. Cuando alguno oye la palabra ¿de quién? ¿De quién? Del reino. Ok, la palabra de prosperidad, la palabra de sanidad, de liberación. No, la palabra del reino. ¿Y cuál es el problema? Y no la entiende. ¿Qué oró Pablo? Dale sabiduría e inteligencia. Pregunta: ¿necesita usted sabiduría e inteligencia? Yo la necesito mucho para poder entender. ¿Sabe? Hay tres cosas: conocimiento, comprensión y sabiduría. Conocimiento: usted recibe la palabra del reino. Comprensión: usted la logra entender. Sabiduría: usted puede aplicarla. Porque usted y yo podemos estar llenos de información. Hay muchos aquí de nosotros que sabemos mucha Biblia. Y el problema es que muchos de nosotros ya la entendimos. Diga conmigo: si ya la entendí, estoy en problema. La Biblia dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces usted y yo necesitamos sabiduría para poder aplicar esa palabra, para saber cómo aplicar esa palabra en el momento indicado. Conocimiento, comprensión. Si no lo entiendo, ¿cuál es el problema? Viene el malo. ¿Y quién es el malo, hermano? Satanás. ¿Sabe lo que dice un predicador? Dice que para otras cosas, dice ese predicador, el diablo manda demonios, envía demonios a perturbar a las personas y todo, a como confundirlas. Pero en esta ocasión, que la palabra del reino es escuchada por usted, él viene personalmente, dice Satanás. Es tan peligroso entonces entender el reino de los cielos. ¿Quién soy en el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer en el reino de los cielos? Hermano y hermana, Colosas no recibió una religión, recibió el reino de los cielos. Y les explica Pablo que en ese reino hay un gobierno, y en ese gobierno hay leyes, hay principios, para que andéis dignos del Señor, le dijo Pablo. Usted y yo queremos andar como es digno del Señor. Pero yo le tengo una mala noticia. En el libro de Josué había un pueblo que dijo así, mira, Josué dijo: mi casa, ese es el famoso versículo, yo y mi casa, dijo, serviremos al Señor. ¿Y sabe lo que dijo el pueblo también? ¿Alguien sabe lo que dijo el pueblo? Yo pensaba que habían leído la Biblia. ¿Qué dijo? Nosotros también serviremos al Señor, dijo. ¿Y qué le dijo Josué? Vosotros no podréis, porque el Señor es santo y no soportará vuestras iniquidades. Por lo tanto, necesito ser primero liberado de la potestad de las tinieblas, para poder vivir como es digno del Señor dentro de su reino. Muchas veces estamos con ataduras. Muchas veces ya estamos en el reino,
nacidos de nuevo, pero en el alma, en la mente, hay ataduras todavía del pasado, falta de perdón, dolor, cosas que no te dejan vivir como es digno del Señor dentro del reino de los cielos. Entonces debemos ser libres de esas ataduras. Este día vamos a entregar esas ataduras y que el reino de los cielos se establezca en nuestros corazones y crezca y abunde para toda buena obra. Cualquier tipo de atadura, hermano, cualquier tipo de atadura que usted le está impidiendo crecer, porque si usted está aquí es porque Dios quiere que crezca y avance y entre en el propósito que Dios tiene para usted. Pero usted dirá, es que yo tengo esto y lo otro. No hay nada imposible para el Señor. ¿Sabe? La palabra discípulo es simplemente un alumno. Mira, Jesús les llamaba a los muchachos, a los 12 les llamaba discípulos. Entonces, y había también después una multitud de creyentes. Escuche esto: todo discípulo puede ser creyente. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Y Jesús nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. Porque un discípulo termina convirtiéndose según a su maestro. Y entonces la cultura del reino se ve reflejada en nuestra vida. ¿Quiénes conocen aquí el Padre Nuestro? ¿Alguien puede comenzar a decirlo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. Ok, famoso, lo conocemos, lo hemos dicho por muchas veces. Pero ¿qué es en realidad entonces? Que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, que en la tierra se vea reflejado lo que hay en el cielo: paz, gozo, amor. En el cielo hay eso: paz, gozo. Allá no hay aflicción. ¿O hay aflicción? Alguien me dijo: lo que pasa es que allá no se paga renta, me dijo. Ay, Dios mío, dije, me agarró. Allá no hay aflicción y preocupación porque no se paga renta, me dijo. Y tiene razón, allá no se paga renta. Ya las casas allá, las moradas, dijo Jesús que Él iba a prepararlas para nosotros. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo, miren los pajaritos? ¿Saben que los pajaritos son parte del reino de Dios? Toda la creación es de Dios, ¿sí o no? Todo es su reino. ¿Y qué hace el rey de ese reino? Alimenta a los pajaritos, simples pajaritos. Y usted que come bastante, ¿cree que no va a ser alimentado? ¿Usted cree que no va a ser alimentado usted? Claro que sí. Le va a proveer de todas sus necesidades, hermano. El trabajo no es ningún problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del trabajo? Es cuando el trabajo toma el lugar de proveedor. Pregunta: ¿qué pasa si llega la enfermedad o el dolor? ¿Puede trabajar uno? Y de ahí, ¿quién va a ser tu proveedor? Pero ¿por qué esperar hasta que nos enfermemos? Cuando podemos vivir sanos teniendo a Dios como nuestro proveedor. ¿Por qué esperar a enfermarnos para tener a nuestro rey? ¿Sabe? Un rey tiene por obligación proveerle a su pueblo. Un rey está comprometido a proveerle todas las necesidades a su pueblo. Mira qué hermoso, hermano. Es hermoso entender el reino de los cielos. Tu vida se vuelve más liviana y solo así puedes servirle al Señor, porque las cosas las dejaste, trabajas, eres responsable y todo, pero el centro de todo es Cristo Jesús.
Él está entronado en tu vida. Tomó la posición. Y el plan original, el plan, diga conmigo, plan original, se cumple en usted y en mí. Pastor, ¿alguien me puede preguntar cuál plan original? Ok, gracias por preguntar, hermana. Le voy a decir porque preguntó. Mira, Dios dijo así: hagamos al hombre, ¿a qué? Conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es el plan original. ¿Ustedes creen que ese plan cambió? No, entonces tenemos un Dios que se equivoca. Porque vino Adán y pecó y nos separó del Señor. Entonces tenía que alguien solucionar ese problema. Jesucristo vino. Y Pablo me encanta porque lo entendió todo. Vamos a Romanos 8:29. Romanos capítulo 8 versículo 29. Lo siento, hermano, que estos versículos no te los di porque ahorita los estoy teniendo. Romanos 8 versículo 29. Este es Pablo hablando. Leamos todos, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como... No, dígalo fuerte. Conforme a la imagen de su Hijo. Pregunta: ¿cuál era el plan original? ¿A imagen y semejanza de quién? Al principio, ¿cómo dijo Dios en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Wow. Entonces el plan es el mismo. Cristo viene, recibe al Señor como su Señor y Salvador, entra en su vida, lo hace de corazón, nace de nuevo y ahora ha sido hecho conforme a su Hijo Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Trasladado de la potestad, tinieblas, ya no te pertenezco ni me perteneces. Satanás, hasta aquí jugaste con mi vida. Hasta aquí arruinaste mi familia. Hasta aquí me heriste, hasta aquí me golpeaste. Pero hoy he sido trasladado a un nuevo reino. A un reino de gozo, de paz, de luz. Donde hay dolor, sí hay dolor también. Pero es mejor padecer con Cristo que fuera de Cristo. Mira, para que Él sea el primogénito entre muchos, hermano. Hermoso. Pablo me encanta, él lo entendió todo. Él habla de gobierno. El padre le dijo a Adán: quiero que multiplíquense. ¿Y Pablo qué hacía? Vamos a Éfeso. Una vez Pablo, mira, la gran comisión, Jesucristo dijo: id y haced ¿qué? Discípulos, bautizándolos. Entonces Pablo dice: el plan original. ¿Qué dijo el Señor en el jardín? Multiplíquense. ¿Y Jesús qué dijo? Vayan y hagan discípulos. Traduzcamos eso al Génesis: vayan y multiplíquense. Entonces Pablo recibe a Jesucristo y se vuelve a imagen de Él. Y Pablo dice: tengo que ir a Éfeso, tengo que ir a Tesalónica, porque el Señor dijo que tengo que multiplicar. Pero ¿qué era Pablo, hermano? Pablo era un reconocido hombre en toda esa región, estudiado a los pies del mejor. En estos tiempos sería la mejor universidad. Inteligente. Pero ¿sabe lo que dijo? Todos esos títulos que tengo los tengo, ¿cómo dijo? Como basura, con tal de agradar o de ganarme a Cristo, dice. Mira, planes trastornados. Los planes de Pablo rendidos para ahora hacer el plan original y de hacer discípulos. Hermano y hermana, yo espero que usted entienda, porque de aquí en adelante este va a ser el tema de ICC. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. No hay otro tema. Déselo fuerte, hermano y hermana. Discípulos que multiplican, discípulos que suman. Diga conmigo: yo soy de los que multiplican y suman. En el reino bajo la potestad de las tinieblas restamos y dividimos, pero ya no más, ¿verdad? Hoy somos del reino de la luz, que suman y multiplican.
Yo quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Entonces Pablo llegó a la ciudad de Colosas. Entonces Pablo llegó a la casa de Denis. Entonces Pablo llegó a la casa de la palabra, voy a decir, lo siento. Entonces el reino de los cielos llegó a la casa de. Voy a dar la oportunidad, otra oportunidad. Entonces el reino de los cielos llegó a la casa de Celina, escuché. Otra oportunidad. El reino de los cielos llegó a la casa de. Aleluya. Tampoco se pasen, hermano. ¿Quién declara conmigo? Ya no soy un religioso más. Soy un hijo del Rey que vivirá conforme a su reino. En el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, iglesia, porque vamos a adorar. Vamos a cantar una alabanza. Qué revelación, ¿verdad? Entonces usted necesita conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y esa decisión para poder aplicar la palabra. Todos aquellos que dicen, sí, en realidad yo he estado viviendo una religión, porque he estado cantando en el altar, he estado predicando, he estado discipulando, he estado viniendo a una iglesia que dice que es cristiana, tengo stickers en mi refrigeradora, en mis notas tengo un montón de notas, pero en mi vida siempre tomo las decisiones yo. Entonces usted puede saber que hemos sido religiosos. Pero hasta aquí llegó, ¿verdad? Hasta aquí llegó la vida religiosa.